Estoy haciendo algunos videos y fotos demostrativos y de pruebas, así como también pruebas de performance de vuelo con la última versión del app y de su firmware después de algún tiempo con este dron, y que por supuesto te lo estaré mostrando, y es el nada más y el nada menos que el Fimi X8 SE 2020. Pero quédate, porque este video quiero darle un enfoque un poco diferente y dará sentido a otras marcas y fabricantes de drones de consumo. Y me refiero poniendo como ejemplo este dron que no tiene algo que sí tiene sus nuevas versiones el 2022 y el 2022 versión 2 y otros drones más recientes de otras marcas, y que marca una diferencia que hoy en día puedo pensar que al no tenerlo sería una ventaja si lo vemos de una perspectiva favorable con esto de las nuevas normativas en los países donde se aplica, y que en cierta parte podremos aprovecharlo de manera racional. Quédate hasta el final, que después del intro sabrás a lo que me refiero. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Recuerda darle al botón de suscribirse, que no tiene costo ninguno y me ayudará a seguir haciendo esto para ti. Darle a ese like, porque esto lo hice para ti y me ayuda a seguir creciendo para ti también. Activar las notificaciones de mis próximos trabajos que hago para ti con solo presionar el botón de la campanita al lado de suscrito. Y no puede faltar, comparte este video o cualquiera de este canal, porque me llevará a llegar a más personas como tú hasta el infinito y más allá. A ver, ¿a qué me refiero a lo que te dije en la introducción? Pues el Remote ID, y que te dejo el detalle sobre esto aquí arriba a tu derecha. Muchos ya sabrán, y si tú no lo sabes, ve el video que te acabo de recomendar que lo veas, que el Remote ID prácticamente es un pequeño dispositivo dentro de tu dron que estará identificando a ti y a tu dron en tiempo real durante el vuelo, para quien tenga acceso a esa información. Es algo un poco, o digo, muy controversial cuando hay información y datos personales que pueden estar comprometidos, así como también esté comprometido la seguridad y control durante el vuelo de nuestro dron. En mi opinión, no estoy exagerando. Vamos a darle tiempo a esto y veremos. Tengo mi desconfianza sobre esto, porque esto podría tener acceso muchas personas no involucradas en los organismos encargados a la seguridad y vigilancia aérea. Es decir, personas comunes podrían tener acceso a esa información, aunque dicen que no. Pero ya sabes que hoy en día, con aplicaciones y descifrados de señal, todo es posible. Ahí está el riesgo. De verdad no estoy exagerando. Claro que el Remote ID solo vendrá en drones de consumo más recientes, tanto por actualizaciones de software para algunos drones, porque poseen el hardware del mismo dron, como también ya vengan activados y listos de fábrica para que funcione. Como en el caso de la versión de este dron, el 2022 y el 2022 versión 2, que vinieron con Remote ID, pero con la opción de activarlo o desactivarlo. El problema, tal como te lo hablé en el video que te recomendé verlo anteriormente, pronto en algunas actualizaciones de firmware podría quedar sin la opción de desactivarlo y quedaría siempre activo, ya que las nuevas leyes y normativas, como en el caso de Estados Unidos, será obligatorio ya ahora, a partir de este enero que pasó de este año 2023, si no me equivoco. Tus comentarios abajo si lo estoy. Pues sí, parece que así fue, según la confirmación de algunos que tienen esa versión reciente del Fimi X8 SE, que con la más reciente actualización ya no tiene la opción y quedará siempre activado. También Autel Robotics lanzó hace poco la actualización para activar el Remote ID en Estados Unidos y Japón, aunque en Japón con DJI ya se encuentra activo algún tiempo. Ya Europa será igual y dependerá de la legislación de cada país. Ahora, en el caso de Centroamérica y Suramérica, por lo que tengo por entendido, como que la cosa es más suave y será así, no tan riguroso. También tus comentarios abajo si vives ahí y qué opinas o qué piensas sobre esto.
Para no hacer este video largo, quiero llegar al punto. Drones como este, el FIMI X8S 2020, al no tener Remote ID, tiene una gran ventaja y otra cosa importante al no ser de DJI. No tendrá zona geo que con seguridad, para los que tienen hoy en día un dron DJI como yo, verá en los próximos tiempos aumentar esta zona geo que por algunas veces nos tranca para hacer un vuelo imprevisto, simple, corto, rápido y de una altura prácticamente insignificante. Pero aquí arriba a tu derecha hablo sobre este punto y me refiero a lo ilegal que esto puede implicar de usar un dron como este estando en un país donde se aplican las nuevas leyes y legislaciones de UAS. Yo no vengo a decirte que incumplas con las normativas o que yo estoy en contra de ellas, porque el tener este dron tenemos libertad y sabes a lo que me refiero. Y más al no tener Remote ID y zonas geo. Una libertad peligrosa y a la vez tentadora de tomar este riesgo. Vamos a estar claros, hoy en día muchos, pero muchos de verdad no están cumpliendo con esto de las nuevas normas, unos por ignorancia en conocerlas, estas nuevas leyes, y otros por conocerlo, pero que toman el riesgo. Yo por lo menos vivo en un país donde se aplican estas leyes estrictas y obviamente debo cumplirlas, y más porque soy un piloto de drones recreativos. Otros que tienen la suerte de estar en un país donde no aplican estas leyes rigurosas y tienen una cierta libertad, digámoslo así. Pero yo, y hablo por mí, yo también tengo la conciencia de conocer las leyes. Al tener este dron como el FIMI X8S 2020, tengo la tentación de hacer un vuelo rápido, simple, muy corto en distancias y alturas, respetando también los espacios de las personas y estructuras como la de seguridad de ellas mismas, como también manteniendo las distancias de vuelo permitidas de ley en lo que implica en categoría abierta a la que yo pertenezco. Si tú tienes un dron como este y vives en un país que las nuevas leyes y legislaciones para UAS se aplican estrictamente, toma en cuenta de lo que te acabo de decir y toma la conciencia necesaria de lo que piensas hacer, porque las cosas a veces no salen como uno piensa o planea. Mis preguntas. ¿Este tipo de drones como el FIMI X8S 2020 es una ventaja en tenerlo hoy en día o es una tentación arriesgada en usarlo si vives en estos países donde se aplica estrictamente estas nuevas legislaciones de UAS? ¿Tú estás consciente lo que implica usarlo y lo que te puede acarrear? ¿O consideras que usar un dron como este, respetando la distancia y espacios a las personas y estructuras y de mantener un vuelo seguro, no tendrás problemas? Aparte que tendrás la ventaja de no estar monitoreado por terceros por un Remote ID. Responder a estas preguntas puede ser complicado cuando queremos hacer un vuelo con un dron de estos en un lugar que te exige que se aplique estas nuevas legislaciones de UAS, como para darte un ejemplo en Estados Unidos y Japón. El FIMI X8S 2020, ¿el malvado o el bueno de esta película? Ojo con esto. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.